Hola amigos, hoy es 27 de agosto del 2022. Hoy hace justamente 2 años que el gobierno canario, por el bien de todos y de los niños principalmente, estableció la obligatoriedad de la mascarilla en los colegios. Esto fue el 27 de agosto del 2020, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, es decir, un acuerdo que tiene carácter de disposición reglamentaria, no de disposición con rango de ley, interviniendo derechos fundamentales, afectando derechos fundamentales de los más pequeños. Se trata de una medida sanitaria o presuntamente sanitaria cuyo beneficio a estas alturas aún no ha sido determinado y cuyo impacto sobre la salud de los menores aún está pendiente de ser evaluada física y psíquicamente, como es obligación a tenor del artículo 35 de la Ley General de Salud Pública, que ordena que toda medida sanitaria debe ser evaluada en cuanto a sus impactos sobre la salud. Eso fue el 27 de agosto, pero es que el día 13 de agosto anterior, el gobierno canario decidió también imponer la obligatoriedad de la mascarilla en la vida pública con independencia de la distancia de 1,5 metros establecida por la legislación del Estado. Más concretamente en el Real Decreto Ley 2120 de 9 de junio, como todos ustedes conocen. Bien, rectificándose a sí mismo, porque el 4 de agosto anterior, es decir, escasamente 9 días, había establecido lo que decía la regulación del Estado. Que la obligatoriedad en el caso de que no se pudiera mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. Bien, si mediante acuerdo de 13 de agosto o de 27 de agosto en relación a mascarilla en vía pública con independencia de la distancia y mascarilla para los niños en los colegios se estableció dicha obligatoriedad, bien, yo no sé, no me consta que el gobierno canario haya revocado dichos acuerdos, por lo que en buena lid habría que considerar que siguen obligatorios esos acuerdos, cosa que no sucede. Entonces, ¿se ha derogado? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Esta reflexión para mí es importante, porque solamente por este motivo esos acuerdos deberían haber sido declarados inconstitucionales, ¿vale? Y ahora me explico. El Real Decreto Ley 2120 de 9 de junio, todos nos hemos estudiado con profundidad el artículo 6, que es donde se regula la obligatoriedad de la mascarilla y las causas de exención. Pero yo quiero llamar la atención sobre algo fundamental. En la disposición final sexta. La disposición final sexta, como en muchas normas, se establece el título competencial. Esto quiere decir que el Estado dice, ¿en base a qué competencia constitucional establezco yo este Real Decreto Ley? ¿En base a qué? Porque el artículo 2 de ese mismo Real Decreto Ley dice que es de obligatoriedad en todo el territorio nacional, ¿vale? Si es obligatorio para todo el territorio nacional, tiene el Estado la capacidad de obligar a las comunidades autónomas según esa regulación, lo que nos lleva al título competencial de la disposición final sexta, donde dice que se refiere al artículo 149.1 16avo, donde el Estado tiene la competencia de las bases y coordinación general de la sanidad. Bases y coordinación general de la sanidad. Bien, por tanto, lo que ahí se regula en el Real Decreto Ley 2120 constituyen
unas bases, es una ley de bases del Estado, de obligado cumplimiento, según el artículo 2, para todo el territorio nacional, obligando a todas las comunidades autónomas. Bien, ¿y quién puede desarrollar esta norma de rango de ley? Pues la disposición final séptima de ese mismo Real Decreto Ley dice quién puede desarrollar reglamentariamente dicho Real Decreto Ley mediante regulaciones más concretas de desarrollo o de ejecución. Y no cita a las comunidades autónomas, no cita al Gobierno de Canarias, sino al Ministro de Sanidad, Ministro de Transporte y alguno más, ¿vale? Es decir, la potestad reglamentaria de desarrollo del Real Decreto Ley 2120 corresponde a tales ministerios y al propio Consejo de Ministros, según se establece en la disposición final séptima. Bien, ¿qué significa que el Real Decreto Ley 2120 tenga carácter de bases del Estado, una ley de bases, que en el ámbito, por ejemplo, de los ayuntamientos está todo regulado por la Ley de Bases de Régimen Local, de obligado cumplimiento? Bien, ¿qué significa ley de bases? Bueno, esto ya lo dejó claro el Tribunal Constitucional en el sentido de que el Real Decreto Ley 2120 hay que entenderlo como criterios generales de regulación que deben ser comunes a todo el Estado. De ahí el artículo 2 del Real Decreto Ley 2120. Dice el Tribunal Constitucional: por ello, la mencionada idea posee un sentido positivo y otro negativo. El sentido positivo manifiesta los objetivos, fines y orientaciones generales para todo el Estado, exigidos por la unidad del mismo y la igualdad sustancial de todos sus miembros. Esto es en sentido positivo, a efecto de ordenar fines comunes para todo el Estado y la igualdad de todos los ciudadanos. Pero en sentido negativo, dice el Tribunal Constitucional, el Real Decreto Ley constituiría el límite dentro del cual tienen que moverse los órganos de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, cuando, aún definiéndose estas como exclusivas, sanitarias, la Constitución y el Estatuto las dejan así limitadas. Dicho de otra manera, y en palabras simples, la comunidad autónoma no tenía la potestad reglamentaria como para ordenar por su propia voluntad, mediante disposición reglamentaria ni mediante ninguna otra norma autonómica, traspasar, no tenía potestad reglamentaria para desarrollar el Real Decreto Ley 2120, ni por supuesto para alterar su contenido, como así ocurrió con los acuerdos de 13 de agosto, mascarilla en vía pública con independencia de la distancia de seguridad, y acuerdo de 27 de agosto del 20, ambos, en el que estableció la mascarilla en los colegios. Solamente por este motivo, dichos acuerdos debieron ser declarados inconstitucionales por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero ni lo miraron, ni la miraron en aquel contexto. Y lo que hizo el gobierno de Canarias se repitió en todas las comunidades autónomas. O sea, quedó roto así nuevamente y de forma obscena la Constitución, el reparto competencial entre las comunidades autónomas, que en este caso se trata de mascarillas o de medidas presuntamente sanitarias, pero que constituye un precedente, desde luego,
peligroso en cuanto a que ya, pues evidentemente cualquier comunidad autónoma podría hacer lo que le dé la gana con las leyes de bases del Estado. Es un precedente, desde mi punto de vista, bastante peligroso y bochornoso, en el que ha faltado el valor necesario por parte de la Administración de Justicia para poner las cosas en sus sitios aplicando la Constitución. Bien, como todas las comunidades autónomas se apuntaron a ver quién era el más tirano, el más vulnerador de derechos en un contagio psicopático. Pues bueno, yo creo que conscientes de ello, de la ilegalidad tan monstruosa que se había ya implantado en todo el territorio nacional, pero no por el Estado, sino por las comunidades autónomas, dando lugar, evidentemente, a todo tipo de trastornos de la convivencia social, a abusos policiales, a intervenciones desmesuradas, desproporcionadas, donde para obligar, claro, los ciudadanos han tenido un montón de problemas, porque conociendo la ley, esto es el Real Decreto Ley 2120, se le acercaba a un policía local a las órdenes del gobierno autonómico para imponer la normativa. Y claro, el ciudadano preguntaba, ¿qué normativa? La ley, oiga, la ley, no, la norma. Bueno, entonces ahí se han producido abusos, procedimientos sancionadores, detenciones, presuntas desobediencias, por supuesto todas legítimas. Esto es un tema que es por esto que resulta sangrante, ¿no? O sea, es decir, yo personalmente tengo en mi memoria muy grabado algunos episodios muy cercanos y muy lamentables que ahora han quedado en el olvido. Bien, por eso también el objeto de este pequeño vídeo es de que nada caiga en saco roto. Pero es que además colgaré posteriormente, está disponible, si ustedes ponen en Google rueda de prensa del presidente canario de 13 de agosto del 2020, comprobarán ustedes, esto es un documento histórico, es decir, que básicamente el presidente canario vino a decir que lo ponía porque le salía de las narices, ponía la obligatoriedad de la mascarilla en la vía pública porque le daba la gana, con otras palabras. Sí, en efecto, al minuto 5:30 del vídeo que acompañábamos a la demanda como documento número 20 como prueba, el presidente acredita la sospecha de manifiesta arbitrariedad al señala Ángel Víctor Torres, aunque no es una imposición que nos trasladen los servicios sanitarios, ni salud pública, ni el comité científico. Repito, aunque no es una imposición que nos trasladen los servicios sanitarios, ni salud pública, ni el comité científico, dice, la mascarilla será obligatoria en los espacios abiertos, a pesar de que haya distancia, es decir, será obligatoria en todos los espacios. Por sus santos... Eso. Este es el punto de partida del gobierno canario, del presidente canario, campeón de la vulneración de derechos fundamentales. Pero es que, como digo, cae en el olvido, pero ya, claro, pasan tantas cosas, han pasado tantas cosas y siguen pasando tantas cosas que aquello ya, poco más o menos que parece una etapa, una pesadilla ya, un poco que va cayendo en el olvido y no debe caer en el olvido. Es en aquella época en donde se regulaba que solamente se puede
quitar la mascarilla para la ingesta de bebidas en los bares y cafeterías, o en la propia naturaleza, o al aire libre, o durante el baño. O sea, solamente te podías quitar la mascarilla al meterte en el mar, lógicamente. Eso ya sería terrible, ¿no? En fin, terrible. Un escenario terrible de aquella época que, como digo, dio lugar a un montón de conflictos, intervenciones policiales, todos exacerbados, con instrucciones de salir a la calle, tales que animales de presa, a la búsqueda y captura y a meter en orden y disciplina a la población. Todo esto acompañado evidentemente de las correspondientes campañas de atemorización de los ciudadanos en relación al presunto virus volátil. Bien, ¿cuál era la intencionalidad de este personaje que preside el gobierno de Canarias? Pues al vídeo que he hecho referencia antes, al minuto 3:26 segundos, dice el señor Torres Vela: tenemos que perseguir, los ambientes y los sitios donde se están produciendo los mayores contagios, y fundamentalmente en dos ambientes: el ocio y las reuniones sociales y familiares. El ocio, que muchos de ellos es en espacios cerrados, y los encuentros que pululan en el mes de agosto en verano, en el que se juntan distintas personas en ambientes sociales y familiares. No querían que estuviéramos juntos. Y ante ello volveremos atrás. Con respecto a las reuniones sociales, dice, impondremos que haya un máximo de 10 personas. Ilegal, inconstitucional, como el propio ponente en otra sentencia, en una sentencia determina que eso es imposible desde un punto de vista constitucional. Dice, impondremos hasta un máximo de 10 personas en estas reuniones en el interior y en el exterior. Dice, excusatio non petita, es decir, fíjense ustedes lo que estaba pensando el presidente canario. Cierto que no podremos entrar en las casas para vigilar. O sea, no podremos, es decir, se le había ocurrido la posibilidad de entrar en las casas. Pero queremos hacerlo desde el plano legislativo y sancionarlo, si así se produce, apelando a que esto se cumpla por parte de las familias canarias. Al minuto 9:58 segundos de dicho vídeo, el presidente canario añade que, por supuesto, vamos a prohibir cualquier acto de aglomeración que conlleve consigo riesgos para las personas. El gobierno de Canarias no las va a autorizar. Pues bien, esta es la rueda de prensa del 13 de agosto, del acuerdo del Consejo de Gobierno del 13 de agosto. Dicha norma no pone, otra curiosidad, cuándo entra en vigor. Cuando esto ocurre, establece el Código Civil que entraría en vigor a los 20 días de su publicación en el boletín oficial correspondiente, pero no es así. Entró en vigor al día siguiente, y quien lo determinó, él mismo, el presidente, y por supuesto los medios de comunicación al servicio del régimen. ¿Y cómo se visualiza esto? Pues con un despliegue impresionante de Policía Nacional, de uniforme, policía secreta, policías locales, los más oscuros, los menos oscuros, me refiero al uniforme, y todos a pegar una batida de terror policial en las calles. Yo mismo
he sufrido ese despliegue del día 14 de agosto en el Estadio Insular de Las Palmas, donde habíamos reunido los poquitos que en aquella época nos habíamos podido encontrar, y estábamos intercambiando nuestras preocupaciones y preguntándonos qué hacer cuando aparecieron efectivos policiales de la policía secreta y luego uniformada. Ni que decir tiene que estábamos hablando de la mascarilla en la vía pública, pero que esa norma de 13 de agosto lo que establece también es una amplia regulación de restricciones del ocio nocturno. Esas restricciones del ocio nocturno estaban dirigidas a la población juvenil, a los jóvenes, los cuales por naturaleza pues son más rebeldes o más desobedientes, y había que meter en cintura a dicha población juvenil, aunque no solo a ellos. A tal efecto, debe recordarse y no debemos dejar caer en el olvido la campaña de miedo y terror del gobierno de Canarias en aquellas fechas. Después hubo otras posteriores donde se incitó al odio, aunque así no haya sido calificado por la Administración de Justicia. El último regalo es un vídeo promocional del terror por parte del gobierno canario, que quedó completado el mismo día 13 de agosto del 2020 con el otro vídeo terrible llamado La Última Copa. Búsquelo, está en Google, en YouTube. Este último vídeo, La Última Copa, trata de aterrorizar y estigmatizar a la población juvenil canaria, al mantener que el 95% de los nuevos contagios, ya hablaremos otro día de esto, espero, el 95% de los contagios es de la gente joven, curiosamente todos asintomáticos, como así reconoció el propio presidente en su rueda de prensa, o sea, la mayoría asintomáticos. Pero es que el vídeo de La Última Copa ya lo presentó en la rueda de prensa del 13 de agosto, jueves, si no recuerdo mal, acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el jueves 13 de agosto del 20, cuando el Consejo de Gobierno convocado el martes anterior, el día 11, a resultas de que el martes 11 el presidente del gobierno canario tuvo encima de su mesa un informe de los contagios asintomáticos de la gente joven. Y como ya dije en su momento, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿desde cuándo estaba preparado el vídeo La Última Copa? Ese expediente hay que revisarlo. Si el gobierno de Canarias se reúne el jueves 13 de agosto para imponer la mascarilla en la vía pública y unas restricciones absolutamente dantescas del ocio nocturno, jueves 13 de agosto, gobierno que fue convocado el martes 11, ¿cuándo se hizo el vídeo? Porque ese vídeo, como ustedes pueden comprobar, tiene una cierta preparación, no es un vídeo como este, improvisado y doméstico, es un vídeo profesional, con actores que precisamente no llevan mascarillas, ¿no? Bueno, todo esto es
una historia de terror que no conviene olvidar. Como ya se le manifestó al TSJ de Canarias en la demanda de agosto del 20, todo esto es una promoción consciente de lo que en psicología se denomina fomento de la antropofobia o miedo a tus semejantes, incluidos la propia familia, lanzando mensajes de que no celebréis nada juntos, estar con otro, incluida tu propia familia, implica muerte. En fin, una serie de características que nos señalan un cierto sadismo y psicopatía por parte de las autoridades canarias. Y los efectos sobre las libertades se dejan ver inmediatamente. De hecho, una persona convocó una concentración que fue prohibida por la subdelegación del gobierno de Las Palmas tras un informe del Ayuntamiento de Las Palmas, Jefatura Superior de Policía y la Dirección General de Salud Pública, que en base a sus propias normas dejan afectados el derecho de reunión fundamental para los ciudadanos, coincidiendo con las propias declaraciones del presidente canario, donde por supuesto vamos a prohibir cualquier acto de aglomeración que conlleve consigo riesgos para las personas. Es decir, este es un rey de taifa que coge el teléfono, llama a sus alcaldes del mismo partido, llama a su compañera del mismo partido de la subdelegación del gobierno y a sus partidos coaligados y ya está. Y aquí implantaron un estado totalitario. Todo esto es ilegal e inconstitucional, como hemos visto, al extralimitarse de sus estrictas competencias en materia de coordinación, bases de la cuestión sanitaria. Bueno, el vídeo está resultando un poco más largo de lo que tenía previsto. Este acuerdo tiene una base administrativa, no como en el caso de la inoculación experimental en niños, que no existe expediente, ya lo comentaremos en otro vídeo, no existe expediente administrativo. En este asunto de las mascarillas en la vía pública y regulación del ocio nocturno, existe un expediente que merece ser conocido. Lo comentaré quizás en otro vídeo posterior a este y por supuesto colgaré PDF el expediente para que sea conocido por todos a efectos históricos o lo que corresponda, o cuando el día de mañana finalmente se puede hacer un examen judicial respecto a todo lo que ha pasado y sigue pasando. Pero voy a cerrar este vídeo con que un informe de la ciencia, que se le llena la boca con la ciencia. Pues bien, el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias lo aportamos como documento número 30 a nuestra demanda, el último documento. Manifestó en aquellos entonces que no existe ninguna razón biológica o epidemiológica que justifique la alarma desmedida y el miedo injustificado a esta enfermedad, que si bien es nueva en nuestro territorio, no supone en ningún caso un riesgo grave para la población. Se transmite por contacto muy directo y continuado y no es una enfermedad grave. Colegio Oficial de Biólogos de Canarias. Bueno, dejo este vídeo en este momento. Me gustaría seguir compartiendo algunas reflexiones
en torno a todo lo sucedido con las primeras 3 demandas que puse en el 20, todas desestimadas, y ya finalmente también la 4ª demanda, también desestimada, en relación a la vacunación, mal llamada vacunación de niños de 5 a 11 años. Bueno, un fuerte abrazo, chao.